Hola, ¿qué tal, querido amigo? Es un placer nuevamente encontrarme contigo para seguir meditando en lo que la palabra de Dios nos dice acerca del maravilloso plan de salvación que Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo para que todos nosotros podamos tener vida eterna. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 y el versículo 16, nos habla de la grandeza del amor de Dios. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios por la humanidad ha sido tan enorme que se quiso expresar de la forma más evidente posible. Y Él decidió tomar la naturaleza humana en la persona de su Hijo eterno, Jesús, para que nosotros pudiéramos, a través de la entrega de esa vida de Jesús, salvarnos. Hemos estado hablando acerca de la vida de Jesús. Hemos comparado la vida de Jesús como segundo Adán con la del primer Adán. Hemos dicho que Él triunfó donde el primer Adán fracasó. Hemos dicho que Jesús vino a esta tierra para deshacer las obras del diablo y para volver a recuperar lo que por la transgresión Adán había perdido para la humanidad. Jesús vino para recomponer, para restaurar, para recuperar ese paraíso, ese Edén que Adán perdió para toda su descendencia. Jesús vino también, hemos dicho, para revelar el carácter de amor del Padre. Él vino para mostrar que Dios es amor. Pero la vida de Jesús, la vida perfecta de Jesús que fue entregada en la cruz, era necesaria. Aquí quisiera mencionar algo. A lo largo de los siglos se ha tratado de explicar cuál es la forma en que Dios salva al ser humano. Y han existido lo que se pueden llamar diferentes teorías de la expiación, distintas teorías. Pero hay algo que la Biblia menciona que es categórico y que aparece desde el Génesis en adelante y se hace muy claro en todo el Antiguo Testamento, que es finalmente todos los ritos del Antiguo Testamento, todo el sistema del santuario del Antiguo Testamento, era una ilustración, una parábola, una figuración del plan de salvación. Y hay algo que es claro, la salvación es por sustitución, siempre tenía que haber un sustituto. En el mismo jardín del Edén, la Biblia nos dice que Dios cubrió con pieles el cuerpo desnudo de Adán y Eva, pero las pieles eran las pieles de la víctima que fue ofrecida por el pecado de Adán y Eva. A lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos a los patriarcas en la era patriarcal ofreciendo sacrificios. Vemos también en todo el tiempo del pueblo de Israel que en el santuario se ofrecían sacrificios. Sin derramamiento de sangre no había remisión. La vida de una víctima inocente tenía que ocupar la vida del culpable para que el culpable no pereciera. Así que era fundamental la sustitución en todo el plan de salvación. Por lo tanto, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios lo que la palabra de Dios enseña acerca de la salvación, no solo podemos hablar de la importancia de la vida de Cristo, sino de la entrega de esa vida. En la Edad Media hubo dos teólogos muy prominentes, Anselmo de Canterbury y Abelardo, y discutieron bastante en cuanto a cómo salvaba Dios al pecador. Abelardo sostenía que la cruz solo mostraba el amor de Dios, que Dios, a través de la entrega de Jesús, quería motivarnos desde el amor, quería mostrarnos que Él nos amó tanto que entregó a su Hijo, pero que la muerte de Jesús no era básicamente necesaria. Por otro lado, Anselmo decía que sin la muerte de Cristo no había posibilidad de salvación. Como muchas veces ocurre, en un sentido ambos mostraban dos caras de la misma moneda, mostraban dos caras de la misma realidad. Es cierto que la vida y la muerte de Cristo en la cruz revelan de una manera enorme el amor de Dios. Pero no es menos cierto que la entrega de esa vida impecable era necesaria. La Biblia dice eso, porque Dios se vio en una disyuntiva. Que la paga del pecado, que es la muerte, pesara sobre nosotros, o Él asumiera la paga del pecado y muriera en lugar de nosotros. Y lo que dice la Biblia es eso. Cuando Pablo escribe, por ejemplo, la carta a los Hebreos, en el capítulo 2 de Hebreos, en el versículo 9, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús,
coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y luego en el versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La muerte de Jesús era imperativa. La muerte de Jesús era necesaria, porque él tenía que recibir la retribución de nuestras faltas, pero tenía que destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Tenía que destruir completamente al autor del pecado, el dolor y del sufrimiento. Por eso es que la muerte de Cristo acaba en realidad con el poder de Satanás. La muerte de Cristo anula el poder de Satanás. Por eso cuando Cristo habla, dice que el juicio de este mundo ha venido y lo relaciona con la entrega de su vida perfecta. Y habla de la derrota de Satanás. Así que la muerte de Jesús era necesaria. Cuando Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 2, dice que aunque el Verbo era Dios y existía en forma de Dios, desde el versículo 6, Pablo dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús tuvo que hacerse siervo de la humanidad. Es el siervo suficiente que aparece a lo largo del libro de Isaías. Es el cumplimiento de las profecías mesiánicas, que vive una vida perfecta y entrega esa vida perfecta a favor del ser humano. Probablemente esto lo entenderíamos mejor si comprendiéramos mejor los rituales del Antiguo Testamento. San Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 2, hablando de la entrega de Jesús, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En el Antiguo Testamento, cuando se nos cuenta cómo salvaba Dios a los seres humanos, nos habla del santuario. En el santuario había dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, pero en el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, aquel cofre donde estaban guardados los 10 mandamientos, un cofre revestido de oro, y sobre ese cofre había una tapa que cubría los 10 mandamientos, y esa tapa tenía primorosamente elaborados 2 querubines que se tocaban entre sí con sus alas, y sobre esa tapa se manifestaba la presencia de Dios. Todos los años, el sumo sacerdote de Israel entraba al lugar santísimo en el día de expiación, llevando la sangre de la ofrenda por los pecados del pueblo de Israel, y asperjaba esa sangre sobre el propiciatorio. Y cuando esa ceremonia se producía, todos los pecados del pueblo de Israel quedaban remitidos, perdonados y borrados completamente. No había más memoria del pecado, luego que se producía el ritual de la aspersión de la sangre sobre el propiciatorio en el día de expiación. La imagen es interesante. Piensa por un momento que dentro del arca de la alianza estaban las tablas de la ley, que representan la santidad, la justicia de Dios, el carácter de Dios, la voluntad de Dios. Representan a ese Dios soberano que tiene toda la autoridad para decir al ser humano cómo debe ser. Por encima estaba una tapa sobre la cual se efectuaba la expiación. Esa tapa representaba a Jesús, que se interpone entre la ley de un Dios santo y el hombre pecador. Gracias a la entrega de su vida, gracias a su muerte, se produjo la expiación. Por eso dice Juan que Él es la propiciación por nuestros pecados, porque Él se interpuso entre la ley transgredida y el hombre que pecó. De tal manera que nosotros podemos confiar plenamente, no solo en la vida de Jesús, sino en la muerte de Jesús. La muerte de Cristo fue necesaria, porque si Él no hubiera entregado su vida hasta la muerte, no podríamos salvarnos. Él eligió gustar la muerte por todos, para que todos podamos tener vida eterna.
Su muerte reemplaza la nuestra. Gracias a Él somos salvos. Confía en Jesús, entrega tu vida a Jesús y serás salvo. Que el Señor te bendiga.